La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico a gran escala que involucró a los países más poderosos de aquella época. Este conflicto marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, puesto que en este conflicto vimos cómo las grandes potencias luchaban por su supervivencia enfrentándose entre sí, y por primera vez en la historia vimos al mundo dividido en dos partes. De hecho, el concepto de guerra mundial viene cuando un conflicto armado involucra o afecta directa o indirectamente a todos los países del mundo. En esta guerra entró el nuevo concepto de la guerra moderna, puesto que en esta entraron las nuevas tecnologías que eran fruto de la revolución industrial. Las ametralladoras creaban una lluvia de balas, los tanques de guerra eran bestias de acero, los aviones se convirtieron en los espadachines de los cielos, los submarinos pasaron a ser los nuevos monstruos marinos, y los gases trajeron al mundo el concepto de guerra química, pero la conciencia y personalidad de los seres humanos seguía siendo la misma. Es por esto y más que les traigo mi primer iceberg y mi primer video del canal. Como algunos ya saben, el iceberg abarca varios niveles. En la punta del iceberg veremos las cosas más conocidas, pero mientras vayamos descendiendo veremos cosas más extrañas, pocas conocidas y algunas perturbadoras. Cabe aclarar que el iceberg que usaré para este video fue hecho 100% por mí, ya que no encontré muchos icebergs que hablen al respecto del tema y los pocos que encontraba eran muy sencillos y con falta de información. Sin más preámbulo, comencemos. Gavrilo Princip fue un nacionalista serbio, nació Grahovo, Bosnia el 25 de julio de 1894, se unió a la organización conocida como la Mano Negra, que buscaba el fin del dominio del Imperio Austrohúngaro. El 28 de junio de 1914, tras varios intentos fallidos, Gavrilo Princip logra eliminar a Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, provocando la Primera Guerra Mundial. Gavrilo Princip, al ser muy joven para ser fusilado, fue llevado a prisión y falleció en ella a causa de cirrosis el 28 de abril de 1918. En el lugar donde nació fue colocado un monumento en su honor. A principios del conflicto, los países combatientes aún utilizaban en sus soldados uniformes al estilo de principios de 1800, que se basaban en uniformes con colores muy llamativos. En el caso de los franceses fue un dolor de cabeza, ya que su uniforme consistía en un azul fuerte como prenda superior y un rojo muy llamativo en los gorros y pantalones, siendo blancos fáciles para los alemanes. En 1915 el uniforme fue cambiado a un azul más claro y el gorro se reemplazó por un casco de acero resistente. Los Pickelhaut fueron cascos alemanes que tenían sus orígenes desde el Reino de Prusia, utilizados por primera vez en la Guerra Prusiana, danesa, y siendo ya parte del uniforme prusiano en la Guerra Franco-Prusiana, su material era de cuero con el escudo del imperio y un pico en la parte superior. En la Primera Guerra Mundial se les cubría con una tela para la lluvia y el lodo. Fueron reemplazados por los nuevos cascos de acero Stahlhelm, ya que los Pickelhaut eran menos resistentes y muy estorbosos en las trincheras. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en que se utilizaron vehículos blindados, siendo más usados los tanques, que fueron introducidos en 1916 por los ingleses con el tanque Mark IV. En 1917 los franceses introducieron al pequeño tanque FT-17 y al Saint-Chamond, y en 1918 los alemanes crearon al 7AB, conocido como la Fortaleza Andante. Los tanques tenían la misión de romper las trincheras enemigas. Sin embargo, en 1918, afueras de Amiens se vivió el primer enfrentamiento entre tanques de la historia, con victoria de los ingleses y franceses. Durante la guerra se construyeron más de 10.000 tanques, y 6.000 de ellos fueron destruidos. En la Gran Guerra varias naciones se enfrentaron formando grupos de naciones, como lo fueron la Triple Alianza, conformado principalmente por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia, aunque este último se posicionaría neutral en 1914, pero en 1915 cambió de bando. En 1916 el Reino de Bulgaria se unió a la Triple Alianza junto con el Imperio Otomano.
Por el otro lado, la Triple Entente estaba formada por el Imperio Británico, el Imperio Ruso y Francia. En 1915 se les unió Italia y Japón, y en 1917 se les uniría Estados Unidos. El río Marne fue testigo de dos batallas decisivas de la Primera Guerra Mundial. En 1914 los alemanes llegaron al Marne, estaban a menos de 40 kilómetros de París, sin embargo, fueron derrotados y no volvieron hasta 1918, cuando los alemanes intentaron de nuevamente llegar a París en la última ofensiva. Sin embargo, las tropas franco-británicas y las recién llegadas tropas estadounidenses derrotaron a los alemanes e iniciaron la ofensiva de Meuse-Argonne, que terminó la guerra en noviembre. La Gran Bertha era el nombre que los alemanes le pusieron al obús de 420 milímetros, que era capaz de destruir con facilidad las resistentes fortalezas belgas en 1914. Las batallas del río Isonzo fueron una serie de enfrentamientos entre tropas italianas y austrohúngaras. Dichas batallas cobraron la vida de millones de soldados y más de 500.000 civiles. Las batallas más reconocidas fueron la batalla de Caporetto y la ofensiva de Gorizia, todas presentadas en los Alpes italianos cercas al río Isonzo. En total hubo más de 10 batallas en el Isonzo durante la guerra. La ciudad de Verdún fue testigo de la batalla más sangrienta y larga de la guerra, iniciando en la madrugada del 21 de febrero de 1916. Los alemanes atacaron las colinas de Verdún, tomando varias fortalezas como la de Douaumont y el fuerte Vaux. La batalla de Verdún se caracterizó por ser la batalla con más soldados fallecidos. En un principio, el objetivo de los alemanes en Verdún era tomar la ciudad y sus fortalezas, pero tras no poder conseguir dichos objetivos en el tiempo esperado, los alemanes se centraron en eliminar la mayor cantidad de franceses e incluso civiles, esto con el fin de bajar la moral francesa. Sin embargo, los franceses resistieron y los alemanes se retiraron el 19 de diciembre de 1916. La batalla del Somme fue un intento británico de desviar la atención de los altos mandos alemanes en Verdún. Inició el 1 de julio de 1916, tras un duro asedio de artillería de los británicos. Las tropas británicas cargaron contra las trincheras alemanas, creyendo que encontrarían poca resistencia tras el ataque de artillería. Sin embargo, los alemanes se refugiaron en sus búnkeres, y los británicos sufrieron 60.000 bajas en el primer día de la batalla. En esta batalla entraron en juego los tanques Mark IV y Mark V, que fueron clave tras los primeros meses de la batalla. Sin embargo, los alemanes lograron perfeccionar sus tácticas de combate contra estos vehículos, haciéndoles grandes pérdidas a los británicos. La batalla acabó el 10 de noviembre. En 1917 los alemanes temían a que Estados Unidos entrara a la guerra, así que el general Ludendorff le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, que mandara un telegrama a México, con el fin de que éste aceptara a ser su aliado y atacara a los territorios arrebatados por Estados Unidos. Sin embargo, el telegrama fue interceptado por la inteligencia británica y llevado a Estados Unidos. El telegrama llegó a México y fue recibido por el presidente Venustiano Carranza mismo, que negó la oferta ya que el país vivía una guerra civil. Vladimir Ilich Ulyanov, o conocido como Lenin, fue un revolucionario ruso con ideas marxistas. Cuando Rusia entró a la guerra en 1914, el pueblo ruso estaba muy furioso por el pésimo manejo del zar Nicolás II, por lo que hubo hostilidades internas en el imperio. Lenin huyó de Rusia tras ser perseguido por el gobierno, pero con apoyo de los alemanes, se levantó en armas provocando la revolución rusa, haciéndola abandonar la guerra en 1918. Desde inicios de la guerra, la aviación ha tomado protagonismo debido a que era una novedad los combates aéreos. En ellos surgieron los ases de la guerra, que eran pilotos altamente reconocidos por su gran cantidad de derribos confirmados y sus hazañas en el combate. La Primera Guerra Mundial ha sido recreada en los medios de entretenimiento, es decir, los videojuegos basados en el conflicto. Juegos como Verdun, Tannenberg y el más reconocido Battlefield 1 son ejemplos de ello. El gas mostaza fue creado por el químico Frédéric Gautier en 1860.
Este agente químico se utilizó en ambos bandos en la Primera Guerra Mundial. Se le llama gas mostaza ya que su olor es muy similar a la mostaza, sin embargo ese hedor es mortal, llegando a irritar los pulmones y aparecer ampollas en la piel expuesta. El Kaiser Guillermo II y el zar Nicolás II eran primos hermanos del rey británico Jorge V y todos formaban parte de la familia de la reina Victoria. Ludendorff fue un general alemán, vencedor de la batalla de Lieja en Bélgica y la batalla de Tannenberg. Era un héroe nacional junto con su compañero, el general Paul von Hindenburg. Sin embargo, estos últimos dos gobernarían al imperio alemán durante la guerra, ya que creían que el Kaiser Guillermo II no era muy duro para la guerra, que le faltaba agallas para manejar el conflicto, de ahí el por qué estos dos hacían ataques sin la aprobación del Kaiser. Hotzendorf era un general de alto mando en el ejército del Imperio Austrohúngaro, al igual que Ludendorff y Hindenburg. Ignoraba a su emperador porque según él, ya era demasiado viejo como para tener las riendas del ejército en una gran guerra, así que él tomaba las decisiones del frente ruso y de los Balcanes, sufriendo grandes derrotas pero aprendiendo de ellas. Thomas Edward Lawrence, o conocido como Lawrence de Arabia, fue un explorador británico que apoyó a los rebeldes que luchaban contra el Imperio Otomano. Lawrence de Arabia perdió la vida en un accidente automovilístico el 19 de mayo de 1935. Hasta aquí dejaré el iceberg, ya que el video será muy largo y no tengo tiempo para seguir editando. Sin embargo, subiré la siguiente parte en los próximos días, así que dejen su like y suscríbanse al canal para más icebergs. Un saludo a todos, hasta la próxima.